Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. El mal manejo de los residuos sólidos influye en el calentamiento global. Lee lo que pasa en la casa de Leticia. Leticia recorre todas las habitaciones de su casa para ver qué cantidad de residuos sólidos están generando. Leticia empieza por la cocina y encuentra dos tachos donde su mamá está clasificando los residuos. En un recipiente coloca aquellos que se descomponen rápido y en el otro los plásticos y papeles. Al pasar por la habitación de sus hermanos, observa una papelera llena con envolturas plásticas, botellas, pilas, papeles y cáscaras de frutas. Ante lo encontrado, Leticia se pregunta: ¿qué podemos hacer desde casa para evitar contribuir al calentamiento global? Pregunta de investigación para hoy: ¿de qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Comenzamos con nuestra posible explicación, es decir, escribimos en nuestro cuaderno de evidencia nuestra respuesta inicial a la pregunta de investigación. Respuesta inicial. Veamos lo que escribió Leticia en su cuaderno de evidencias. Reiteramos la pregunta de investigación. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Esta es la respuesta inicial de Leticia. Yo pienso que los residuos sólidos influyen mucho en el calentamiento global, porque generan gases que se elevan a la atmósfera. Bueno, esta respuesta es inicial, no se olviden. Leticia seguramente va a investigar y al final dará una respuesta más completa de acuerdo a lo que va a aprender en la actividad de hoy. Respuesta inicial que también tú vas a argumentar de acuerdo a tus conocimientos en tu cuaderno de evidencias. Es momento de elaborar nuestro plan de acción para confirmar nuestra respuesta inicial o mejorarla. Elaboramos nuestro plan de acciones orientando la búsqueda de información. Por ello respondemos a las siguientes preguntas para poder darle una orientación adecuada a nuestro plan de acción. ¿Qué necesito investigar? ¿Dónde obtendré información? ¿Qué fuentes de información debería buscar? ¿Y qué debo anotar de la información obtenida? Completamos nuestro plan de acción de la actividad de hoy. ¿Qué necesito investigar? Responde Leticia: ¿cómo los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? A continuación, ¿dónde obtendré la información? Leticia responde: en internet, en textos y en preguntas a mis familiares. ¿Qué fuentes de información debería buscar? Leticia responde: debería buscar fuentes válidas y confiables. Finalmente, ¿qué debo anotar en la información obtenida? Bueno, con la información que obtenga debo anotar, dice Leticia, datos, resúmenes y todo lo relacionado a la pregunta de investigación principal. Estas son las preguntas orientadoras para la actividad de hoy. El plan de acción. Cuaderno de evidencias. Ahora, es momento de leer información válida y confiable. Esta información es extraída del Ministerio de Educación. Los residuos sólidos. El Ministerio del Ambiente nos recuerda que la ciudadanía cumple un rol fundamental para impulsar el consumo responsable y reducir la generación de residuos sólidos. A la vez, nos llama a repensar en nuestras prácticas, ya que las cifras con respecto a los residuos a nivel nacional son preocupantes. En el Perú,
se genera un promedio de 21.000 toneladas de residuos municipales al día, producidas por los 30 millones de habitantes, lo que equivale a 0,8 kilogramos de generación de residuos por persona al día. De ese total, más de la mitad de los desechos son materia orgánica, como alimentos o vegetales. Este dato lo hemos sacado del artículo "Peruanos generamos 21.000 toneladas diarias de basura", del diario oficial El Peruano. Fuente confiable. Bueno, los residuos sólidos son aquellos materiales que se desechan después de haberse realizado alguna actividad. Se trata de sobras de material inservible, los cuales se deben eliminar adecuadamente para que no se conviertan en basura que se reincorpora al ambiente o a otras actividades humanas, provocando daños a la salud y la contaminación. Además, se debe considerar que el tiempo que toma su degradación es extenso. Por ejemplo, las latas demoran 10 años en degradarse, los encendedores 100 años, los plásticos de 100 a 1000 años, etc. La forma en la que nos deshacemos de lo que no nos sirve o no necesitamos hace la diferencia entre generar basura o segregar residuos sólidos. Por ejemplo, queridos estudiantes, cuando ponemos en un solo tacho los restos de comida, papel, latas, envases de plástico, pilas, etc., generamos basura, que se origina por la mezcla de 2 o más desperdicios, lo cual provoca contaminación y pérdida de recursos naturales. Pero si los clasificamos considerando el tipo de residuo, contribuimos a conservar el ambiente. La clasificación adecuada de los residuos sólidos se llama segregación, que en el Perú se realiza con base a una norma técnica nacional, la norma 900-058 del 2019. Veamos. Esta es la clasificación correspondiente de los residuos sólidos, por tipos de residuos, color de tacho y ejemplo de residuos. Por ejemplo, tipos de residuos: aprovechables. Se refiere a los residuos que pueden tener una nueva vida y convertirse en nuevos productos. Bueno, estos residuos se arrojan en tachos de color verde. Los residuos aprovechables, repetimos, se arrojan en los tachos de color verde. Por ejemplo, el papel y el cartón, el vidrio, el plástico, la madera, los textiles, el cuero, los empaques compuestos por Tetra Pak, los metales como las latas, entre otros ejemplos de residuos sólidos aprovechables que se arrojan en tachos de color verde. Luego vienen los residuos no aprovechables. Esto se refiere a los residuos que deben ir a un relleno sanitario autorizado y ser enterrados de manera segura para no generar problemas a la salud y al ambiente. ¿De qué color son los tachos de estos residuos sólidos? Así es, tachos negros. Aquí se arroja los residuos sólidos del papel encerado, el papel metalizado, envases de tecnopor, cerámicos, colillas de cigarro, cubiertos descartables, plásticos de un solo uso, por ejemplo los vasos descartables, los sorbetes, entre otros. Allí van al tacho negro. Vasos de polipapel, huesos, residuos sanitarios, por ejemplo el papel higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros. Son residuos no aprovechables, donde van en el tacho negro. Luego vienen los tachos con residuos sólidos orgánicos. Los orgánicos se refiere a los residuos que salieron de la tierra y pueden regresar a ella. El tacho de color marrón. Allí se arrojan restos de alimentos, restos de poda, hojarasca, desechos del jardín y semillas. Tacho de color marrón, residuos orgánicos. Finalmente vienen los residuos
peligrosos. Estos se refieren a los residuos que representan un riesgo para la salud o el ambiente. Son los residuos que tienen el tacho de color rojo. En el tacho rojo se arrojan los residuos peligrosos, por ejemplo, las pilas, las lámparas iluminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas e insecticidas, latas de pintura y otros. Estos son residuos peligrosos, se arrojan en tachos de color rojo. La adecuada segregación de los residuos sólidos permite que estos materiales de desecho puedan ser reutilizados. Por ejemplo, utilizar las botellas de plástico o vidrio para almacenar agua, crear maceteros, entre otros. O reciclada. Por ejemplo, transformar las botellas de plástico en fibras sintéticas para la confección de mochilas, casacas, entre otros, lo cual es favorable para la conservación del ambiente. Además, genera empleo. Sin embargo, cuando los residuos sólidos son desechados inadecuadamente, originan problemas en el ambiente. Los daños causados guardan relación con el material del residuo y su tiempo de degradación, pues cuando más se demora en degradarse, más contaminación se ocasiona en los mares, lagos y ríos, así como en la atmósfera y el suelo. Además, afecta a la salud de las personas y los animales, genera la proliferación de plagas, entre otros. Queridos niños y queridas niñas, todas y todos tenemos la responsabilidad de practicar acciones para la conservación del ambiente, como un consumo responsable y el buen manejo de los residuos sólidos. En este sentido, antes de segregar los residuos, es importante considerar las 3 R de la ecología. Profesor, ¿cuáles son las 3 R de la ecología? R de reducir. Reducir se refiere a minimizar la cantidad de los residuos. Por ejemplo, elegir productos sin empaques, disminuir el uso de bolsas y botellas de plástico, planificar y comprar solamente lo necesario, entre otras acciones. R de reusar. Reusar se refiere a utilizar los materiales que aún pueden servir en lugar de desecharlos. Por ejemplo, intercambiar libros leídos, mantener y reparar los artículos que aún se pueden utilizar, donar la ropa que no se usa, etc. Y R de reciclar. Reciclar se refiere a transformar los materiales de desecho en nuevos productos. Por ejemplo, con los residuos orgánicos, elaborar compost o abono orgánico para utilizarlo en los maceteros o el jardín. Recuerda este pensamiento. Con pequeñas acciones contribuimos a la conservación del ambiente. Este fue el texto Los residuos sólidos. Como resumen, los residuos sólidos, queridos niños y queridas niñas, al degradarse o descomponerse, emanan algún tipo de gases de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos, que generan olores y gases como el metano. Después del texto anterior, vamos a responder las siguientes preguntas en nuestro cuaderno de evidencias. Primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos? Bueno, aquí tenemos las respuestas de Leticia. Los residuos sólidos son aquellos materiales que se desechan después de haberse realizado alguna actividad. Es decir, los residuos sólidos trata sobre las sobras de material inservible. En cambio, la basura es material dañino para la salud y el ambiente. Respuesta a la primera pregunta. Pregunta 2. ¿Qué gases emiten los residuos sólidos y cuál es el efecto? Bueno, los residuos sólidos al degradarse o descomponerse emanan algún tipo de gas de efecto invernadero. Esta acción la percibimos en la descomposición de residuos orgánicos que generan olores y gases como el metano. Tercera y última pregunta.
¿Qué opinas de la longitud que tiene la cadena de emisión de gases de efecto invernadero y por qué? Que es muy extensa, dice Leticia, y dañina para nuestra biodiversidad y para la salud de todos. Respuestas a las ideas principales leídas en el texto anterior sobre los residuos sólidos. Ahora vas a averiguar qué residuos sólidos se generan en tu hogar. Vas a escribir los nombres de los residuos sólidos y los efectos que producen para tu portafolio de evidencias. Para ello revisaremos lo que hizo Leticia al completar este cuadro. Y aquí tenemos lo que ha completado Leticia de acuerdo a lo que tiene en su hogar. Primero, Leticia ha definido los residuos sólidos orgánicos que hay en su hogar. Veamos qué escribió Leticia. Restos de comida, semillas y hojas caídas. Muy bien, seguramente tiene jardín, ¿no? O plantas. Muy bien, correcto, estos son los restos de los residuos sólidos orgánicos en casa de Leticia. Muy bien, pero también ella nos cuenta que existen residuos sólidos inorgánicos que se generan en el hogar. ¿Correcto? Tenemos los residuos inorgánicos aprovechables y los no aprovechables. Los residuos sólidos inorgánicos aprovechables que van en el tacho verde, recuerden estudiantes, en su tacho verde tienen que poner allí, por ejemplo, lo que tiene Leticia: papel, restos de plástico y madera. Muy bien, se pueden reutilizar, correcto. Mientras que los residuos inorgánicos sólidos no aprovechables: Tecnopor, pañales y vasos descartables. ¿Tienes en casa eso? Bueno, son no aprovechables, por lo tanto van al tacho negro, no te olvides. Este es el ejemplo de los residuos sólidos que tiene Leticia en su hogar. Tú también completa de acuerdo a lo que tienes en casa. ¿Correcto? Para que determines a qué color de tacho va cada uno de estos residuos. En tu cuaderno de evidencias, completa el cuadro. Ahora sí podemos completar nuestra pregunta de investigación. ¿De qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Esta es nuestra pregunta de investigación central. Al inicio ya hicimos nuestra respuesta inicial. Correcto, la respuesta inicial fue: influyen en el calentamiento global porque generan gases que se elevan a la atmósfera causando daños. ¿Cierto? Pero ahora, con lo que hemos investigado, tenemos la capacidad, queridos estudiantes, de dar una explicación final más adecuada y más desarrollada, porque hemos investigado con un texto muy importante y con unos cuadros que nos han permitido comprender mejor el tema. Por eso, mejoramos esta respuesta inicial con nuestra explicación final. A la pregunta de investigación: ¿de qué manera los residuos sólidos influyen en el calentamiento global? Esta fue la respuesta de Leticia, que tú la debes mejorar. Generando gases de efecto invernadero, como el metano, que afectan la capa atmosférica y provocan fenómenos naturales que dañan la biodiversidad y generan daños también a la salud de las personas. ¿Tienes otra idea final? Bueno, apóyate en los conceptos anteriores en la actividad de hoy, ¿correcto? En las respuestas que diste a las 3 preguntas, para que tengas una buena conclusión y des una respuesta final más adecuada, de acuerdo a tu propio concepto, a tu propia idea. ¿Preparado y preparada? Solo de esta manera hemos comprendido sobre el mal manejo de los residuos sólidos que influyen en el calentamiento global. Aprende en casa, Vista Educativa, 5º y 6º grado.